que piensan. Bueno, y esta semana también hemos estado muy pendientes de lo que ha estado ocurriendo en Estados Unidos con el regreso a la Casa Blanca de Donald Trump, quien a comienzos de esta semana asumió nuevamente como presidente de ese país. Para profundizar en este tema está con nosotros a esta hora el académico y exdirector del Instituto de Estudios Internacionales de nuestra Casa de Estudios, el profesor José Morandé, a quien le damos la bienvenida. Profesor, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Claudio. Gracias a usted por la invitación. Hola, profesor. Sí, profesor, ¿por dónde empezar, no? Porque son varios los temas que podríamos profundizar en torno al arribo de Donald Trump al poder. Pero quería cederle la palabra en ese sentido para que usted nos ilustre respecto de, a su juicio, y en estos primeros días que hemos visto ya de trabajo de la nueva administración Trump, ¿qué es lo más relevante que ha podido detectar respecto de lo que ha pasado ahí en la Casa Blanca, profesor? Muy bien. Bueno, vemos que la llegada de Trump de nuevo a la presidencia de los Estados Unidos y sus primeras medidas que ya ha dado a conocer, más de 40 órdenes ejecutivas, decretos presidenciales, ¿no es cierto? Un efecto además de demostración muy fuerte, muy potente para dar un giro a la política norteamericana, como él bien lo había anticipado en la campaña. Ahora, es importante señalar lo que usted también decía al comienzo, ¿no?, de la presentación, en el sentido de que este ya es el segundo mandato y por lo tanto nos enfrentamos a algo ya conocido, no desconocido como fue la primera vez. Por lo tanto, lo que está ejerciendo en este minuto el gobierno, ya podemos decir, inicial de Trump, son medidas que de alguna forma eran esperables, aun cuando naturalmente producen mucha desazón. Profesor, se refería usted claro, lo esperábamos un poco por el estilo Trump, porque ya habíamos tenido un mandato de Trump antes, pero entró en esta administración con un discurso quizás un poco más antimigratorio que el anterior. Ya firmó esta orden ejecutiva para el despliegue de militares en la frontera con México como parte de su compromiso para cerrar el paso. También habrá transporte aéreo militar para apoyar en los vuelos de deportación. Ha generado lo mismo impacto en México, por ejemplo. ¿Cómo evalúa este escenario y cómo pueden impactar estas medidas también en Latinoamérica? Bueno, esa es una dimensión muy importante de tomar en cuenta en términos de los efectos que esto pueda generar, estas medidas tan abruptas, por decirlo de una forma, aunque eran esperables, respecto a la región. Indudablemente que genera una situación bastante de inestabilidad, por decirlo de una manera, y de incertidumbre respecto de qué va a ocurrir frente, ¿no es cierto?, a las deportaciones que ha anunciado y que ya está tomando medidas en esa dirección. Y por otro lado, también dentro de estas 40 decretos o órdenes ejecutivas, ha habido no solo instrucciones para actuar, sino que también para crear una institucionalidad anti-inmigratoria en los Estados Unidos, particularmente en esta área de su frontera sur. Por lo tanto, desde el punto de vista de la región, hay mucha incertidumbre también de qué es lo que va a ocurrir frente a estas decisiones tan drásticas que ha anunciado y que están ya en curso, por así decirlo, respecto de nuestra región, ¿no? Y aquí también hay países que son más afectados, desde luego, dentro de la región, y por de pronto, ¿no es cierto?, México es un país que está en este minuto también en esa situación. Profesor, ¿qué margen de acción tiene Donald Trump para ejecutar todas estas ideas, estas políticas? Porque efectivamente en su primer mandato también tuvo algunas, o dictaminó algunas medidas que generaron bastante revuelo, como la construcción de este muro, que no las pudo concretar en su totalidad. El muro no se terminó de construir durante su mandato y el fenómeno migratorio no se pudo, por así decirlo, controlar como él había prometido que lo iba a hacer en su primera administración. ¿Qué de distinto puede ocurrir ahora? Bueno, hay una voluntad por continuar la obra inconclusa, ¿no? En términos de, incluso hay instrucciones de continuar con la construcción del muro, ¿no? Ya no sé cuántos kilómetros tienen avanzado, pero indudablemente que esto tampoco se puede
contener de la noche a la mañana, ¿no? Es decir, el fenómeno de la inmigración en los Estados Unidos es un fenómeno estructural, ¿no es cierto?, que está muy vinculado y ligado, ¿no es cierto?, no solo a la historia, ¿no?, de la región con Estados Unidos y de México con Estados Unidos, sino que también está muy vinculado a la economía, ¿no?, al desarrollo económico del propio Estados Unidos. Y por lo tanto, entonces, por mucho que haya una voluntad de actuar en forma drástica respecto a la inmigración, y sobre todo la inmigración ilegal, es una tarea muy, muy de largo plazo, y como digo, genera también mucha incertidumbre respecto a qué puede ocurrir frente, ¿no es cierto?, a esta relación tan estrecha, interdependiente, por decirlo de una manera, al punto de vista sobre todo laboral, de la economía norteamericana respecto a la inmigración que proviene del lado de México. Profesor, otro tema que se ha hablado bastante es la postura que podría tomar Trump respecto a Venezuela. Dijo hace poco que Estados Unidos puede dejar de comprarle petróleo a Venezuela porque no lo necesita. Me gustaría saber desde su perspectiva si es tan así y además qué se espera de Trump respecto a la situación política de Venezuela también. Bueno, en el caso de la producción petrolera de Venezuela, ahí hay un efecto más bien yo le diría, secundario para los recursos que tiene Estados Unidos frente a las reservas de petróleo y a la producción de petróleo que está incluso reestimulando, ¿no es cierto?, este nuevo gobierno de Trump, ¿no? Él llamó incluso, ¿no es cierto?, a derogar todas aquellas medidas ya adoptadas previamente, ¿no es cierto?, por las administraciones anteriores y particularmente la administración Biden, en términos de alterar incluso la agenda del medio ambiente y de producción, ¿no es cierto?, de energías alternativas, en orden a rescatar la productividad tradicional de los Estados Unidos en el ámbito de la fuente de energía fósiles, ¿no?, por ejemplo el petróleo. Por lo tanto, desde ese punto de vista no creo que afecte a la economía norteamericana, ¿no es cierto?, el hecho de bloquear, ¿no es cierto?, la producción de petróleo y la importación de petróleo de Venezuela hacia los Estados Unidos. Representa, para Venezuela es importante, digamos, el tema de cortar la importación de petróleo y particularmente el funcionamiento de Chevron, que es la empresa norteamericana multinacional que opera en Venezuela para los efectos de producción de petróleo. Es alrededor del 18% de las exportaciones de petróleo de Venezuela las que van a Estados Unidos, ¿no? Y por lo tanto, ese petróleo es perfectamente reemplazable, por decirlo de una manera, desde otras fuentes de producción o fuentes de abastecimiento de las necesidades norteamericaana. ¿Y sobre la situación política, profesor? Y de la situación política, hasta el momento lo que hemos visto es que van a reinstalar las sanciones, aumentar las sanciones a Venezuela, sanciones económicas por un lado y sanciones políticas, reconocimiento oficial al gobierno, digamos, de González Urrutia, ¿no? Pero no hay mayores informaciones cuáles van a ser los próximos pasos, ¿no?, frente a la relación bilateral con Venezuela. Pero sí, naturalmente hay que endurecer más la postura, digamos, que incluso ya Biden de alguna forma también había ya adelantado. Profesor, antes de que asumiera Donald Trump en su primer periodo, antes de que ganara esa elección presidencial a Hillary Clinton, y cuando todos nos preguntamos, ¿no?, ¿cómo es que Donald Trump va a ser candidato a la presidencia de los Estados Unidos? ¿Cómo esta persona tan llamativa, ¿no?, con esta personalidad tan exuberante, finalmente pueda tener en su deber la principal potencia económica y militar del planeta? Y en ese momento recuerdo mucho que se hablaba de que, bueno, total, el Partido Republicano lo va a controlar cuando esta persona tenga algún arranque de excentricidad, como lo hacía en la televisión, que le gustaba despedir gente en vivo. Bueno, ahí va a operar el Partido Republicano y va a controlar esta situación y va a primar finalmente la razón. Pero en esta pasada, profesor, da la sensación de que el escenario cambia un poco y que ya el Partido Republicano como tal no tiene prácticamente ningún control sobre la figura de Donald Trump y al contrario, da la sensación de que se subyugó precisamente a la figura que representa este magnate y lo que incluso se conoce ahora como trumpismo. ¿Cómo ve usted esa situación en el sentido de que da la sensación de que en este segundo mandato
Donald Trump parece tener más manga ancha que en el anterior. Absolutamente. Es así, digamos, el control del Partido Republicano lo tiene en sus manos, por así decir, Trump y su línea y sus lineamientos y sus seguidores, ¿no? Pero indudablemente que eso también puede ser un síntoma de lo que está ocurriendo en el sistema político de Estados Unidos, ¿no? La debilidad, por decirlo de forma, del sistema de los dos partidos dominantes, tanto del Partido Republicano como así también de las crisis que existen dentro del Partido Demócrata. Y por lo tanto es de ese punto de vista muy funcional al plan de gobierno, al proyecto político, ¿no es cierto?, de Trump, que es un proyecto bastante autoritario, por así decir, desde el punto de vista de lo que estamos acostumbrados a ver dentro del sistema político norteamericano, disruptivo del sistema, ¿no? Y por lo tanto también desde ese punto de vista, como usted bien señala, tiene la vía libre, para así decir, para empezar también a implementar todas las medidas que ha propuesto de cambio en la política norteamericana, ¿no? Y a eso agrega además que desde el punto de vista sistémico, él controla el Partido Republicano y Trump, por lo tanto, controla el Congreso. En este minuto, ¿no es cierto?, tiene mayoría tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Y si a eso agrega además, ¿no?, la influencia que tiene dentro del Poder Judicial, ¿no es cierto?, de la Corte Suprema. Todos los ministros de la Corte Suprema, de los 9 ministros de la Corte Suprema, tengo entendido que son 7, ¿no?, de tendencia conservadora muy afín a la ideología, digamos, conservadora del Partido Republicano y por lo tanto cercano a Trump. Por lo tanto, la coyuntura, por así decir, en este minuto política en los Estados Unidos es muy favorable a desarrollar o llevar adelante lo que ha propuesto la candidatura de hoy día, digamos, el gobierno de Trump. Profesor, usted comenta esta situación favorable a Trump de alguna forma para su idea y para su sector y preocupa cómo esta ofensiva también por llamar de alguna forma, a la migración podría traer también vulneración a los derechos humanos por la forma en la que además se refiere a las personas latinoamericanas con un desdén que es bastante notorio. Ya teníamos políticas, por ejemplo, de su gobierno anterior, como estas jaulas que se pusieron en Texas para separar a los niños de migrantes irregulares. ¿Podemos esperar quizás medidas más duras y al mismo tiempo qué tanto margen de acción hay respecto a la protección de los derechos humanos de las personas migrantes en Estados Unidos? Bueno, en este minuto, para información nuestra en general, digamos, estamos viendo de que la propuesta de Trump respecto a la inmigración, el estilo además de su gobierno, los instrumentos a los cuales recurren, ¿no es cierto?, para aplicar las políticas, indudablemente que están en una línea muy anti, por así decir, desarrollo y respeto a los derechos humanos, ¿no? Por cierto, vamos a ver seguramente nuevamente muchas violaciones, ¿no es cierto?, a los derechos más fundamentales, ¿no es cierto?, de las personas sobre todo y sus familiares, ¿no es cierto?, migrantes. Y naturalmente que sobre eso, digamos, la actitud, el liderazgo de esta administración, de alguna manera podríamos decir que tira el mantel de la mesa, ¿no es cierto? O sea, rompe esquemas, ¿no? Y particularmente afecta y debilita al sistema multilateral de derechos humanos un gobierno de esta naturaleza y con estos planteamientos y estas políticas específicas, digamos, a llevar adelante. Estamos conversando con el exdirector del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, el profesor José Morandé, a propósito de este segundo mandato de Donald Trump, los primeros días que ha tenido ahí de gobierno. Profesor, respecto de política internacional, bueno, más allá de Latinoamérica, que ya sabemos más o menos cuál es la postura que tiene, ¿no? Pero respecto, por ejemplo, de sus socios de la OTAN, de la Unión Europea, que en la previa de su llegada o de su regreso a la Casa Blanca habían bastantes dudas respecto de cómo iba a operar esa relación, en el sentido de que no ha sido o ha sido explícito Donald Trump en señalar de que está por hacer cambios en la OTAN, que está un poco cansado de financiar esta organización bajo los preceptos en los cuales opera actualmente, y esta relación que todavía no está muy clara que tiene el nuevo presidente de los Estados Unidos con
con Rusia, que desde el Partido Demócrata lo acusaban derechamente de ser un amigo de Vladimir Putin. ¿Cómo cree que va a funcionar esa relación? Bueno, si nos atenemos un poco a lo que fue la política pasada, digamos, en el gobierno pasado con los socios aliados europeos, lo que podemos rescatar de esa relación bastante inusual, ¿no? Y de alguna manera traumática desde el punto de vista de lo que son los intereses, ¿no es cierto?, de una asociación de seguridad colectiva, ¿no es cierto?, como es la OTAN. Se estableció en aquel momento, ¿no es cierto?, y lo estableció Trump en aquel momento también como requisito para mantener esa relación medianamente estable, ¿no es cierto?, y funcional, el hecho de que los países de la región se comprometiesen, ¿no es cierto?, a cumplir con el porcentaje del Producto Geográfico Bruto destinado, ¿no es cierto?, al financiamiento de la OTAN, ¿no? Hablábamos, creo que primero era el 2, del 4%, y ahora está que yo creo que estamos llegando al 6%. O sea, que los países de la OTAN se comprometan a financiar, ¿no?, o a contribuir al financiamiento de la organización, ¿no es cierto?, aportando, ¿no es cierto?, un porcentaje de su Producto Geográfico Bruto y su recurso económico al financiamiento de la institución. Ese fue uno de los mecanismos que se implementaron a partir de ese momento. Y lo que planteó durante la campaña fue que sí iba a seguir en esa misma dirección. O sea, que los socios, ¿no es cierto?, europeos contribuyesen con sus propios recursos a mantener, ¿no?, no solo el financiamiento, sino que también aportar desde el punto de vista de lo que es la operatividad de la alianza estratégica a partir de la aportación de fuerzas militares propiamente tal. Eso es una tendencia que podríamos a lo mejor en este minuto ver una continuidad, ¿no?, en esa línea. O sea, no un rompimiento ni alejamiento definitivo de Estados Unidos respecto a su socio la OTAN y dejarlos, digamos, a su destino propio. Y por otro lado también desde el punto de vista de los aliados europeos, las señales que han dado, digamos, también, sobre todo desde Alemania y Francia particularmente, ha habido ahí también intentos por rescatar la idea de avanzar en un sistema de defensa común europeo, ¿no?, propio europeo, para lo cual también allí están destinando recursos para aquello, ¿no?, de manera que les permita cierta flexibilidad y movilidad ante, ¿no es cierto?, el liderazgo de los Estados Unidos respecto de la alianza occidental de la OTAN. Eso es más o menos lo que uno podría anticipar. Por esa parte también vemos que la alianza europea ha tenido algunos altibajos desde el punto de vista de la integración y cooperación entre ellos, sobre todo no solo desde el punto de vista de la seguridad, sino que también desde el punto de vista de lo que es el fenómeno, es decir, la integración propiamente tal de la Unión Europea, el funcionamiento de la Unión Europea y los acuerdos que puedan llegar también en el plano económico. Por lo tanto, ahí hay todavía un compás de espera de lo que pueda suceder frente a las próximas relaciones de Estados Unidos con sus aliados tradicionales. Uh-huh. Bueno, profesor, sin duda alguna un tema que da para mucho. Nos quedaron varios temas afuera, lamentablemente nos pilló el tiempo, pero esperamos tenerlo pronto para seguir hablando de Donald Trump, de Estados Unidos y por supuesto de toda la influencia que genera a nivel mundial. Así que gracias por haber estado con nosotros esta mañana y que esté muy bien, profesor. Un abrazo. Muchas gracias a usted, Claudio, y muchas gracias, Constanza. Gracias, profesor. 8 de la mañana con 1 minuto, hacemos una nueva pausa en esta primera edición de Radio Análisis. Ya regresamos con más noticias.